Amigas y amigos, vamos a iniciar el acto. Hemos dado un poco más de tiempo, perdonad el retraso en el inicio del acto, pero en fin, seguía afortunadamente llegando amigos y amigas, así que yo creo que ya es momento de iniciar la sesión. Como todos ustedes saben, seguramente el acto está organizado por AMESDE a través del convenio que mantiene con la Universidad Complutense para la utilización de sus instalaciones y con la Cátedra de Memoria Histórica, con objeto de promover, desarrollar iniciativas, la mayoría de las veces en este recinto, con la proyección en el ciclo de cine que tenemos, de documentales, para poder recuperar los hitos de la memoria que se van produciendo. Y en esta ocasión, pues yo creo que tenemos afortunadamente un material que presentar que merece la pena y que nos han solicitado la colaboración en su organización de presentación los compañeros de Crónica Popular. Crónica Popular dedica un número extraordinario, un número monográfico, un número excepcional, casi un libro prácticamente, a el asunto que nosotros trabajamos habitualmente, la memoria histórica y en esta ocasión los crímenes del franquismo. Han hecho un esfuerzo, yo creo que es muy considerable en materia de edición, ya nos lo explicará con los detalles la compañera Rosa Madariaga, componente del Consejo de Crónica Popular, y el resto de los componentes haremos partícipes en este número con algún artículo, con algún trabajo, y haremos una exposición a continuación de su explicación en el monográfico de Crónica Popular. Están en la mesa David, como historiador, Mita como directora de la Cátedra de Memoria Histórica y Santiago Rodríguez, con nuestros padres que han colaborado con el trabajo. Así que muchas gracias por la asistencia. Le doy la palabra para la presentación del monográfico a Rosa. Bienvenidos y Rosa. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a todos por su presencia. Quisiera en primer lugar agradecer a AMESDE, en nombre de Crónica Popular, la posibilidad que nos brinda de presentar en el marco de su programa de actividades este número especial dedicado a los crímenes del franquismo, en el que colaboran, entre otros, destacados historiadores, representantes de asociaciones de la memoria y prestigiosos juristas como Carlos Jiménez Villarreal. Hay gente en la sala, también colaboradores que han escrito en este número, que no están en la mesa y a los que quisiera decir un saludo si se encuentran en la sala. Y agradecerles también su presencia aquí en este acto. ¿Por qué un número especial dedicado a este tema? No se le llevan dedicando desde hace años, libros de tinta en periódicos, revistas y libros, sin olvidar otros soportes mediáticos como documentales y películas. Sin embargo, nunca será bastante para contrarrestar las tergiversaciones y falseamientos de la historia a los que estuvimos sometidos durante décadas, incluso después del periodo iniciado con la llamada transición. Lo que imperó, cuando no tergiversación de los hechos, fue el silencio y el omisión, sobre el texto del que había que pasar página. Crónica Popular ha querido con este número especial aportar su granito de arena a este combate por la historia, como lo definiría Ángel Pérez. Sobre todo para que las jóvenes generaciones sepan lo que verdaderamente pasó y puedan construir una sociedad auténticamente democrática y libre que no esté basada en la injusticia y la mentira. Por crímenes entendemos no solo las limpiezas de la retaguardia, con miles y miles de fusilamientos, las sacas o paseos, con miles de asesinados de un tiro en la nuca, sino también otro tipo de crímenes como los trabajos forzados a los que miles de españoles fueron sometidos en obras públicas, muros, canal del Bajo Guadalquivir, ferrocarriles, para las que el Estado alquilaba esta mano de obra esclava a empresas privadas que la explotaban miserablemente. Otro tipo de crímenes fueron las purgas en los cuerpos de funcionarios del Estado, como el magisterio, uno de los más castigados
en el que miles y miles de maestros fueron expulsados de sus puestos o encarcelados, dejando a sus familias hundidas en la más negra de las miserias. España se convirtió en un inmenso cementerio y en una no menos inmensa cárcel. Y el dictador siguió matando hasta el final, hasta 1975, en que firmó las últimas penas de muerte poco antes de morir él, solo que él, claro, en la cama. En España no ha sido posible pasar página, porque sigue habiendo plazas y calles que llevan el nombre de Franco o de otros militares golpistas, por no hablar ya de estatuas o placas conmemorativas. Algo que sería imposible ver en otros países europeos, como Alemania o Italia, en los que sería imposible encontrar calles, plazas o estatuas dedicadas a Hitler o a Mussolini o otros gerifaces del nazismo o del fascismo. A diferencia de otros países más de 40, en los que después de dictaduras sangrientas se establecieron comisiones de la verdad, la última de las que tenemos noticia en Brasil, en España nunca se produjo nada semejante, de manera que los crímenes del franquismo han quedado y siguen impunes. Otra vergüenza más que añadir a la larga lista de injusticias e iniquidades que jalonan esa página negra de nuestra historia. Mientras siga habiendo miles y miles de muertos tirados por las cunetas, miles y miles en fosas comunes, miles y miles de desaparecidos, los crímenes del franquismo no serán un asunto de nuestro pasado, sino de nuestro presente. Hasta tal punto es esta una cuestión de actualidad que el grupo de trabajo de desapariciones forzadas y el relator especial para la verdad, justicia y reparación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigen al gobierno de España que investigue las desapariciones de la guerra civil. Dicho relator especial, el colombiano Pablo de Querido, visitó recientemente España y después de entrevistarse con varias asociaciones de la memoria histórica, recomendó formalmente al gobierno español la creación de una comisión de la verdad. Ni qué decir tiene que el gobierno del PP hizo oídos sordos a esta recomendación, escudándose en la ley de amnistía de 1977 y en que ya había en España una ley de la memoria histórica. Además de las Naciones Unidas, conviene referirse a la querella argentina, en virtud de la cual la jueza María Servini usó orden internacional de búsqueda y captura y la detención de 20 antiguos altos cargos franquistas, como los exministros José Utrera Molina, suegro, por cierto, de Bruna Yarló, y Rodolfo Martínez. Entre los 18 restantes está el famoso torturador Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Niño de Niño, que formó parte durante años de la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo, y Jesús Muñecas Aguilar, de la Guardia Civil y golpista del 23 de septiembre. Niño de Niño se benefició, entre otros, como tantos otros, de la ley de amnistía de 1977, que contrariamente a lo que algunos sostienen, no es aplicable a los crímenes del franquismo, que son imprescriptibles por pertenecer a la categoría de crímenes contra la humanidad, como los han definido destacados juristas. La Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque extremadamente timorata y con múltiples lagunas, tras los numerosos retoques que sufrió, se proponía remediar parcialmente las injusticias hacia las víctimas del franquismo, concediendo subvenciones a las asociaciones de la memoria. Pero desde la llegada del PP al gobierno en 2011 ya no recibe ni un solo euro. La moción presentada estos días en el Senado a instancias del PSOE, en la que se reclama al gobierno la aprobación de una partida presupuestaria a favor de las víctimas del franquismo, fue rechazada con los votos mayoritarios del PP. Por eso, la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo no es un asunto del pasado, sino del presente. Pero ya es hora de ceder la palabra a nuestros intervinientes en este acto, todos ellos autores de artículos en este número especial de Crónica Popular. Doy la palabra en primer lugar a Jaime Ruiz, presidente de ANESCO. Bien, muchas gracias, Rosa. Yo quisiera empezar diciendo que al ojear el trabajo que se nos presenta hoy, el abanico de análisis es tan amplio que me voy a centrar en algo que es más novedoso, creo yo, en nuestro ámbito de reivindicación de las asociaciones de memoria histórica. Me voy a centrar en la pregunta que nos hacemos y se hace a diario mucha gente: ¿por qué reivindicamos una comisión de la verdad en nuestro país? Porque naturalmente que hay otras vías. Han existido vías taponadas, han existido vías como la jurídica, en el que, como recordarán
recordaréis, después de la sentencia, en el caso de Garzón, pues las víctimas se encontraron con una penalización absolutamente sorprendente, porque el juez fue absuelto en ese caso. Sin embargo, las víctimas en la sentencia fueron condenadas a no poder utilizar la vía civil. Desde ese momento, el movimiento de memoria histórica en nuestro país se tenía que plantear qué vías teníamos que recorrer para que el cumplimiento de las exigencias, los derechos de las víctimas pudieran ser atendidos de una vez, dado el transcurso del tiempo transcurrido desde que tuvimos el mundo. Pues de esas vías, de esas muchas vías que eran susceptibles de utilizarse, al final entendíamos que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ofrecían una experiencia que se ha desarrollado a nivel universal. Más de 40 países, el último, como ha recordado Rosa, ha sido Brasil, han utilizado ese instrumento para que los países que han tenido un pasado conflictivo puedan afrontarlo, yo diría, puedan enfrentarse a él y explicar lo sucedido precisamente como la mejor terapia para que no vuelva a ocurrir. Es verdad que Brasil ha presentado a la Comisión de la Verdad sus conclusiones después de 2 años y medio de trabajo, pero curiosamente el mismo día que lo presentaba Brasil, Túnez abría una comisión de la verdad sobre lo acontecido en la dictadura de Túnez. Por lo tanto, es una herramienta que se ofrece para que los países que han tenido esa situación puedan utilizar. Y consiste básicamente en que una comisión de expertos independientes sean capaces de establecer lo sucedido, los hechos, lo que los historiadores trabajan habitualmente, pero recojan también, como por ejemplo, la memoria de los que han padecido esos hechos. Establezcan lo ocurrido y hagan recomendaciones al gobierno, a las instituciones, a la judicatura, a las distintas instancias. Y en esas recomendaciones se incluya el abanico de iniciativas que permitan a la sociedad mirar su pasado reciente, afrontarlo y establecer lo que son los criterios, los hechos compartidos, los valores compartidos, el bagaje común que permite asentar una democracia sobre los mismos valores. Es inconcebible que un país como el nuestro, en Europa, a la altura del siglo XXI, tenga 2.438 fosas con restos humanos. Es inconcebible. Cuando se habla con alguien, nadie piensa que sea real el dato, que los jueces españoles se nieguen a levantar esas fosas y a otorgarle a los familiares, amigos, conocidos, los restos de las personas que allí se hallan. Es inconcebible profesional y jurídicamente. Es inaudito. Y sin embargo, lo que se está haciendo desde el gobierno es acallar, silenciar, ocultar una evidencia que nuestra democracia, si quiere tener alguna virtualidad, tiene que aclarar de una vez por todas. Sin saber de dónde venimos, es difícil crear un futuro compartido. Por lo tanto, lo que nosotros reclamamos es que este país se dote de ese tipo de instrumentos, afronte la realidad histórica, atienda las justas reivindicaciones de las víctimas, que ya es hora, después de 38 años de democracia, que todavía haya gente que piense que no ha llegado el momento de atender sus reivindicaciones, de reconocer a aquellos que hicieron posible precisamente que tengamos una democracia, sea líquida, blanda, alta, baja o espesa, pero lo es. Y lo es gracias al sacrificio de los que dieron en muchas ocasiones su vida o sacrificaron con el exilio, con las penas en la cárcel, en los campos de trabajo, en cualquier ámbito de su vida, un esfuerzo porque el futuro fuera mejor. Conseguido el esfuerzo mejor, la sociedad no puede resignarse a que aquellos que lucharon permanezcan en el olvido. Yo creo que es de justicia que ahora que estamos en una situación de revisión del ciclo político y la convivencia en nuestro país, el tema de la memoria histórica, el reconocimiento, la lucha por la democracia esté en la agenda política y este país se dote a través de una comisión de la verdad del reconocimiento precisamente de lo que hicieron posible que hoy tengamos la libertad. Por eso yo defiendo que exista en este país
una comisión de la verdad y hemos creado una plataforma para trabajar y conquistar que en el plazo menor posible dispongamos de esa herramienta de trabajo. Muchas gracias a Crónica Popular por haberme permitido utilizar su tribuna. Muchas gracias hoy por haberme permitido explicar por qué luchamos por una comisión de la verdad. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a David, si quieres intervenir. Muchas gracias, Rosa, por darme la palabra. Es para mí un placer estar aquí compartiendo mesa con todos vosotros. ¿Se oye? ¿Se oye más o menos bien? ¿Sí? ¿Nada? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, decía, por la invitación. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este número. Aún no lo he podido ver, porque lo acabo de recibir, pero ya mirando el índice y el formato viene en términos gastronómicos muy buena pinta, ¿no? Entonces verificaremos el diente enseguida para poder disfrutar de su lectura y seguramente aprender muchísimo de los distintos artículos que conforman el número. A mí me encargaron de Crónica Popular, desde la redacción, que hiciera un artículo sobre crimen, la muerte de dos poetas, dos escritores españoles que murieron de forma muy distinta, pero que en realidad tienen un fondo común. Uno es Miguel Hernández y otro es García Lorca. García Lorca murió fusilado al poco de empezar la guerra civil en la provincia de Granada y el otro, Miguel Hernández, murió o lo dejaron morir, como decía Manuel Vázquez Montalbán, de tuberculosis y comunismo en la cárcel, en el reformatorio de adultos de Alicante, una vez ya terminada la guerra, pero que fue igualmente un crimen, fue igualmente un asesinato, porque evidentemente lo dejaron morir, porque las condiciones de vida en las cárceles evidentemente invitaban a la muerte, no la precariedad y la falta de condiciones para la salud, pues conducían de forma inevitable a la muerte a los presos que pudieran enfermar en tales condiciones. Pero como esto ya lo he contado en la revista, en el artículo que escribí, hoy lo único que quería recoger de este artículo para exponer aquí algo es unos versos con los que empiezo el artículo, que son los versos, si no recuerdo mal, tercero y cuarto de la primera estrofa, pero lo digo de memoria, que escribe, de la elegía que escribe Miguel Hernández a Federico García Lorca una vez recibe la fatídica noticia de la muerte del poeta de Vaquero. Dicen así los versos, que creo que son muy significativos, dicen: donde cultiva el hombre raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras. Donde cultiva el hombre raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras. Creo que es una magnífica imagen de lo que supuso la guerra civil, de lo que supuso el golpe de Estado y la posterior guerra civil, es decir, la República, un lugar donde se cultivaban raíces y esperanzas, terminó convirtiéndose, por culpa de una lluvia de sal, por seguir con la metáfora de Miguel Hernández, terminó convirtiendo el país en un terreno yermo, en un erial. Y a partir de ahí que diría, si bien de lo que voy a hablar no es un crimen en sentido estricto, sí que me parece que es una especie, podríamos decir, y utilizando la fatídica también frase famosa de Millán Astray, que aquello de muera la inteligencia no era simplemente retórica, sino que era algo que se tomaron muy en serio y que efectivamente hicieron todo lo posible para que muriera la inteligencia, para que muriera la cultura, y por lo tanto la muerte de la cultura en este país, en España, después de la guerra civil y durante la guerra civil también en el territorio fascista, pues evidentemente fue también un crimen. Digo esto porque evidentemente, y todos lo sabemos, muchísimos de los referentes intelectuales de aquella generación que muchos llaman del 27, pero que los discípulos de Julio Rodríguez Puertolas ya hemos empezado a llamar la generación de la República, muchos de estos referentes de la generación de la República terminaron o muertos en las cárceles, como Miguel Hernández, o en las cunetas, o en el exilio. Evidentemente, esta muerte de la inteligencia convirtió el país en lo que fue después.
y muchas de las explicaciones de lo que hoy nos sucede posiblemente se encuentran allí, en ese campo cultural que de un día para otro dejaron yermo, dejaron estéril. Porque fijémonos que muchos de los grandes intelectuales de la República, pensemos en Cernuda, pensemos en Juan Ramón Jiménez, pensemos en Alberti, pensemos en tantos de ellos, y he citado a poetas, pero podríamos extender la nómina hacia otros géneros literarios, otras manifestaciones artísticas, muchos de ellos terminaron en el exilio. Y decía José Gaos, que se exilió en México, que él no era ni un exiliado ni un desterrado, que él era un transterrado. Y cuando definía lo que era un transterrado, lo que él quería decir es que realmente él, lo que había empezado a hacer en México, era lo que tenía que haber hecho España si no hubiera sido abortado el proyecto de la República con un golpe de Estado y una guerra civil. Es decir, que él realmente lo que hizo fue transterrar aquel proyecto en unas tierras distintas. Y fruto de ese transtierro, México se convirtió en un referente que todavía hoy lo es. Hablamos de México, pero podríamos hablar de otros lugares, pero el tema de México creo que es muy significativo y muy claro. México se convirtió en un referente cultural e intelectual gracias en parte a la labor de tantísimos exiliados españoles que tuvieron que huir de España por culpa de la guerra civil que puso fin a la mejor experiencia democrática que ha vivido en este país. Y no digo hasta ahora porque seguramente que la de ahora no es mucho mejor que aquella, aunque aquella evidentemente también tiene sus deficiencias. Pues lo que sucedió en México recordemos, se fundaron editoriales muy interesantes que todavía hoy son un referente como Fondo de Cultura Económica, se fundó Losada, se fundaron también centros culturales muy interesantes como el Colegio de México, donde participaron activamente los exiliados españoles. Y claro, todo aquello que no se hizo en España se hizo en otro lugar. En ese sentido, Gaos habla del transtierro, ¿no? De ese exiliado que realmente está construyendo en un país distinto al suyo lo que tenía que haber construido en su propio país, pero que no le dejaron. Y esto posiblemente ahora lo vamos a volver a vivir, ahora que los que nos llaman la generación mejor formada de la historia de España, muchos de los jóvenes se están teniendo que marchar al extranjero y posiblemente estos jóvenes van a investigar, van a contribuir a la modernización del mundo y no va a ser lamentablemente aquí, sino que va a tener que ser fuera, va a tener que ser en otros países que sí inviertan en cultura, que sí inviertan en ciencia, que sí inviertan en investigación. España se convirtió, por lo tanto, una vez perdidos los referentes, pero también una vez que el franquismo empieza a funcionar, se convirtió en una autarquía, pero no solo económica, sino también cultural. De repente dejaron de llegar libros, de repente los únicos libros extranjeros que se traducían en un primer momento eran italianos y alemanes, por razones políticas obvias, se dejó de traducir obras inglesas, francesas, y los intelectuales españoles de repente dejaron de poder dialogar con el mundo, con Europa, con el resto del mundo. Y esa autarquía cultural hizo que España se convirtiera en eso, que era difícil para cultivar cultura. Y de hecho, cuando nosotros vemos a los novelistas que a partir del medio siglo empiezan a tratar de contar lo que era España, aquello que la prensa no contaba, recordemos que Goytisolo en esos momentos, cuando todavía su obra literaria se podía inscribir en eso que se ha llamado el realismo social, Goytisolo dijo una cosa muy interesante, y es que en esta España, donde la prensa no informa, sino que hace propaganda, es el novelista el que tiene que suplantar la función de la prensa y en sus novelas empezar a contar por primera vez España, ¿no? Este es el proyecto del primer Goytisolo, que continúan evidentemente autores del realismo social como López Pacheco, Armando López Salinas, Antonio Ferres, etc., ¿no? Pues la novela en ese momento tiene que empezar a hacer la labor que en principio se le atribuye al periodismo.
Pero estos novelistas, muchos de ellos reconocían, el propio Armando López Salinas así lo dijo en alguna ocasión, es que estaban faltos de referentes, porque su generación era una generación que había nacido sin maestros, era una generación donde los maestros estaban en el exilio o en las cunetas, y por lo tanto era muy difícil tratar de dialogar con una tradición que no existía. Por ejemplo, es muy interesante una ruptura que se ha establecido en podemos llamar la tradición española del siglo XX, que tenemos dos movimientos literarios muy interesantes. Uno es la generación de los 50, del realismo social, de estos autores a los que me estoy refiriendo, pero también está la generación de los años 30, que casi nadie ha leído, son novelistas de signo anarquista, también comunistas, que empezamos a ver en los años 30 novelas sobre los movimientos obreros, y los narradores de los 50, que por la propia naturaleza de sus textos tenían que haber dialogado con esos autores, no lo habían podido hacer, porque esos libros nunca se editaron ya después de la Guerra Civil, y de hecho nunca más se han vuelto a editar en este país. Y esto es algo que creo que tenemos que reflexionar cuando hablamos también de memoria histórica, porque evidentemente nos han robado la memoria, pero también nos han robado la memoria cultural. Hoy hay una serie de autores muy interesantes que difícilmente podemos leer, y no podemos leer evidentemente porque no existen. Yo siempre lo cuento, que cuando, momento publicitario, editamos desde la Fundación de Investigaciones Marxistas, editamos la Mina de Armando López Salinas. Cuando yo me puse a investigar para hacer esta edición crítica, me di cuenta de una cosa que es anecdótica, pero que en realidad es muy significativa. Fijaos, yo nací en julio de 1984. En julio de 1984. Cuando me puse a investigar, me encontré con que la última vez que la Mina se había publicado en España fue precisamente en julio de 1984. Es decir, toda mi generación, la generación de los que ahora hemos cumplido en este 2014 30 años, no hemos leído la Mina. No hemos leído una de las grandes obras del realismo social o socialista en España. Una de las grandes obras que han escrito en España en el siglo XX. Y no la hemos leído no por pereza ni porque los jóvenes no sepan leer el Quijote y por eso se les tenga que recortar. No, no hemos leído la Mina porque no existía. Y como la Mina hay tantísimas obras que hoy todavía no conocemos. Yo me he quedado sorprendido también cuando he leído recientemente esta novela que ha editado en este año 2014 la Asociación de Libreros de Viejo de España, que esta novela se titula Tío Rums, de Luisa Carnés, una militante comunista que se tuvo que exiliar a México, si no recuerdo mal, y que escribió esta novela y algunos más. Una novela que está protagonizada por una camarera de una pastelería de la Puerta del Sol. Está publicada en los años 30, de 32, si no recuerdo mal, pasa en esos años, y es una novela donde nos habla de la explotación, no solo de las fábricas. Bueno, aquí las fábricas no aparecen, porque evidentemente esto es Madrid, es una ciudad burocrática y no hay fábricas. Aquí la explotación se daba en las cafeterías, en el sector servicios, y es una novela donde nos habla de la experiencia de esta mujer de clase baja que vende su fuerza de trabajo en una pastelería para poder vivir, y nos cuenta toda esa vida, cuenta eso que no cuentan las novelas que leemos, que nos han dicho que son buenas novelas, ¿no? Y es muy triste que haya pasado, es la primera vez que se publica en España después de que se publicara en el año 32. Es decir, han pasado muchos años, no sé, ahora mismo hacer la cuenta, pero han pasado muchos años. Y después acabo de descubrir también, y por eso creo que es muy la labor que queda por hacer es mucha, esta obra de teatro titulada Camino Real, que está escrita por Francisco Martínez Allende, que es un dramaturgo también comunista, un hombre que venía del sindicato del comercio y que de repente se puso a hacer teatro, y que después de la Guerra Civil también terminó exiliado en Cuba, en Argentina, hasta que murió por allá. La conocemos porque para Antonio Hormigón, el director de la Asociación de Dramaturgos de España, el director de Excepción de España, perdón, nos ha traído esta edición, nos ha publicado esta edición magnífica, y que creo que debemos de leer porque es una obra que nos habla de unos comunistas en Asturias
desde el año 34 hasta que se pierde la Guerra Civil Española. Son obras de autores que no conocemos, yo no los conocía, de reconocerlo, no sé si ustedes los conocían, y que forman parte de esa memoria literaria y cultural que nos han robado. Por lo tanto, creo que tenemos mucho por hacer. Decía Walter Benjamin, y voy terminando, que Walter Benjamin, que es un autor muy hermético y muy oscuro casi siempre, tiene una frase muy clara que dice: vivimos en el instante de peligro cuando ni siquiera los muertos pueden descansar. Vivimos en un instante de peligro cuando el vencedor no ha dejado de vencer y por lo tanto los muertos no están a salvo. Dice más o menos esto. Y esto es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos claramente en un instante de peligro, porque los muertos no están a salvo. Porque no solo los mataron físicamente, sino que los han matado hermenéuticamente. Perdonad la expresión, ¿no? Pero no solo los mataron físicamente en su cuerpo, lastimaron su cuerpo, los condujeron a la muerte, sino que también han hecho que, como decía una de las 13 rosas, Julia Conesa, borraron su nombre de la historia, ¿no? Entonces nuestra labor, la labor de los historiadores, la labor de los historiadores de la literatura, que es mi caso, es volver a escribir la historia e impedir que nos la sigan borrando, porque mientras estemos así, mientras no seamos capaces de recuperar nuestra memoria literaria, significará que el muerto sigue muerto y que el vencedor no ha dejado de vencer. Y de lo que se trata es de que el vencedor por fin pierda una batalla. Y una batalla, que así termino, lo prometo, una batalla que se ha ganado. Ahora se está hablando mucho de ganar Madrid, ¿verdad? Y evidentemente tenemos que ganar Madrid, tenemos que recuperar las ciudades, y hemos ganado una pequeña batalla contra el olvido, porque ganar la ciudad no significa únicamente ganar las instituciones, significa también ganar los espacios, es decir, que podamos recorrer las calles, que podamos disfrutar de los parques y que podamos incluso dialogar con nuestra ciudad y que la ciudad nos enseñe cosas. Pues en ese sentido digo que hemos ganado una batalla, porque gracias a la labor de Izquierda Unida Chamberí, en la calle Viriato número 9, ahora mismo, cuando pasemos, podemos ver que hay una placa que dice: aquí pasó su infancia y su juventud Armando López Salinas, escritor del realismo social y luchador por las libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por su magnífica intervención y porque da gusto cuando se oye hablar a alguien como tú, que eres un joven que reivindica todo lo que está reivindicando. Es maravilloso. Gracias de nuevo. Bueno, toda la palabra a Nicolás, un histórico que tiene una gran experiencia como preso, forzado y con abusos. Eso es el dominio público, ¿no? Bueno, agradezco la invitación a participar en este número de Electrónica Pública y también a participar en este acto de presentación de un número que espero que tenga una amplia difusión. Y también agradezco a mi reclutadora, María Rosa, que por su intervención todo eso fue. Bueno, hay dos razones para seguir hablando de los crímenes cometidos por el franquismo. Uno es puramente académica, como ya se ha mencionado antes. Hay un silencio sobre muchos de estos crímenes y hay lagunas en el conocimiento y la investigación histórica. Los historiadores deben rellenar estas ausencias. Las deben, y es más necesario que las rellenen. Pero hay también una segunda razón que también ha evocado María Luisa, y es que hay una serie de personajes que se oponen a esta investigación y que a la investigación del recuerdo y que quieren que se olvide todo lo ocurrido en nombre de una concordia entre los españoles. En general, los que
no quieren entender que hay una parte de los españoles a los cuales este razonamiento no les convence. Hay una parte de la ciudadanía que reclama, lo hemos oído varias veces, el acabar con este olvido, y que además se inquieta cada vez más por la ausencia de este conocimiento. Es necesario, reclama la verdad y también la justicia para tranquilizar los ánimos de quienes que vamos en esos sentidos. Sobre los crímenes del franquismo, es un deber como historiador y como ciudadano que antes de hablar a los crímenes cometidos por el franquismo son muchos. La revista es una revista gruesa, pero podría dar para mucho más. Y además una reunión como la actual no tenemos tiempo ni siquiera de enterarnos. De modo que haría falta a lo mejor, y creo que sería poco, o una novela de todo esto. Me han hecho hablar muchas veces de la experiencia que tuve en el campo del destacamento penal de Colomuros, y además he escrito varias veces sobre aquella lejana experiencia que trata de dos tercios. Pues bien, en el artículo que contribuyó a la revista, no he querido repetirme, y me he ceñido esta vez a un testimonio que no tiene nada de personal, sino que se refiere a una actividad criminal que se desarrollaba en ese lugar, que el régimen aceptaba. Y me refiero en particular, usando estos detalles, a la alimentación de los presos de las cárceles y de los destacamentos penales. Eduardo de Guzmán, conocido libros sobre el campo de Platero, ha dejado un cumplido testimonio del descuido en la alimentación del campo, que es el primer campo recién terminado de la guerra. Las consecuencias de ese descuido fueron enfermedades, muertes y secuelas para el resto de la vida. Pero esto es el año 1979, podría decirse, podría buscarse una disculpa en el problema logístico de abastecer a los numerosos campos de internamiento de un ejército derrotado y demás, una parte muy grande de la población de los políticos. Pero a lo que me refiero en este artículo data de 1998, es decir, 9 años después de la terminación de la guerra. Y con un régimen penitenciario no ya improvisado, sino sistematizado, en el que la Dirección General de Prisiones tenía prevista una alimentación a los presos de las cárceles y de los destacamentos penales. Una alimentación que era para que los presos echaran un control y por lo menos trataban de que pudieran subsistir. Pero como he dejado escrito, no
estos camiones salían de los destacamentos sin haber perdido apenas eso. Es decir, que las entregas eran en gran parte simbólicas. Era voz pública en ese momento que esos alimentos no entregados se vendían después en el mercado negro en el extranjero. Es decir, estamos ante un caso patente de corrupción. Y bueno, resulta que no es nuevo. La corrupción está hoy en Argentina, pero esto nos indica que tiene la infraestructura. El régimen admitía esta corrupción. No conozco funcionarios que fueron sancionados por todas estas corrupciones. Y esta corrupción ha creado hábitos. Ha creado hábitos en la de hábitos, ya sea por ejercicio o por tolerancia. Y la corrupción tolerada prestaba pues alimentación a los presos, que tenían además que alimentarse para poder trabajar en las obras en las que estaban ocupados a trabajar, ya sea recurriendo a paquetes de las familias o también trabajando horas extras para las empresas constructoras que estaban empleadas para tener algo, para ganar algo, que pagase algún talanta o algún bocadillo, y por eso que preocupamos. O sea, es a lo mejor realmente monstruoso que no solamente tendría que trabajar, de forma que alimentarse ellos. Se recuerda a menudo las torturas, se recuerdan los fusilamientos, se recuerda a menudo la represión intelectual, todo esto del fascismo. Pero me ha parecido de mayor actualidad que entre los crímenes del franquismo no olvidáramos que también hubo otros menos sangrientos, aparentemente, aunque igualmente letales en muchos casos. Los fusilamientos hoy ya no se practica, la represión poco se practica, por lo menos hasta que no entre en vigor la ley de la seguridad ciudadana. Pero lo que sí ha sobrevivido es ese clima de corrupción que tuvo nacimiento en esa época de la cual no hemos sabido muchas gracias. Buenas tardes, Mirta, que es la directora, como saben ustedes, de la Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid, que va a decir unas palabras y ella colabora también con un artículo sobre las 13 rosas, y entonces, bueno, aquí se ve justamente como otra faceta de esos crímenes era también los fusilamientos de mujeres, porque se habla mucho de que no, las mujeres no eran sobre todo hombres, las mujeres no se las asesinaban, no se las mataban, eso es mentira, no es cierto. Y el asesinato de esas 13 chicas, de esas 13 jóvenes,
ya después de terminada la guerra civil, es una prueba más de lo que era ese régimen sangriento. Mirta, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Rosa de Madariaga, muchas gracias Rodrigo Paz de Estrada, muchas gracias de Altaliza por haberme invitado a participar. He de decir que a veces me tienen que perseguir para que terminen las cosas, porque me distraigo con distintos frentes de trabajo, pero finalmente lo logré entregar y además me encaminaron hacia un segmento que me gusta especialmente, que es el de la mujer, puesto que soy mujer y creo que muchas veces se olvida de la importancia de la aportación femenina, ¿no? Cuando estaba oyendo a las personas que me preceden, a mí de Becerra, yo le llamo el joven ejemplar. Pero no es el único joven que está aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Y cuando también hablaba con Nicolás, que ha sido objeto de entrevista por mi parte, por varias razones, pues, por ejemplo, para estudiar el patronato de redención de penas por el trabajo, tan importante y además desde dentro, porque claro, cuando uno estudia el trabajo forzado, uno lee muchos folletos franquistas y casi tiene la tentación de creérselos. O sea, Nicolás, no es cierto que os daban un sobresueldo para que comieseis mejor, ¿eh? No es cierto, ¿no? Bueno, pues esas mentiras las cuentan en los folletos y es un poco el hilo conductor para llevarnos a la mujer, porque realmente, claro, con la mujer se edulcoraba, ¿no? Se edulcoraba la propaganda, era el lado cercano a la Virgen, el lado cercano a los niños. Entonces, con la mujer sobre todo se edulcoraba. Y sin embargo, como bien decía Rosa, pues realmente la mujer también fue objeto directo de una cruda represión. Nosotros, bueno, yo he estudiado en varias ocasiones el tema de los paredones, donde se encuentran mujeres, pero yo creo que lo mejor en estos casos es dividir esa función femenina entre la vanguardia y la retaguardia. La vanguardia en cuanto a esas mujeres que habían estado en primera línea en la República, que no solamente se habían creído el nuevo modelo de mujer que participaba en la vida pública, mujer profesional, mujer trabajadora, no solo es eso, es sobre todo la mujer que transmitía también a sus hijos, a su entorno, que hacía a toda la sociedad partícipe de esos ideales republicanos. Evidentemente se le iba a hacer pagar, se le iba a hacer pagar por ello, porque ella en el nuevo régimen tenía otra función y por lo tanto sobre la mujer cae la acción gubernamental, la acción del Estado para hacerle pagar por haberse creído los ideales de la nueva mujer. ¿Qué se le podía pedir en el régimen triunfador a la mujer? Callar y hacer callar, por lo cual era muy importante que ese mensaje lo hiciese llegar a sus hijos, que ese mensaje lo hiciese llegar a su marido o a sus compañeros. De esa manera, indudablemente iba a tener una nueva función en el régimen. Pero aquellas que no podían cumplir esa función son merecedoras de recuerdo. Por ejemplo, en uno de los trabajos realizados en Madrid, de 2.876 personas que fueron fusiladas en el cementerio del Este, hoy de la Almudena, pues 87 eran mujeres.
signo femenino acompaña a estas mujeres? El desconocimiento. Es decir, pocas mujeres sobresalen del anonimato, muy pocas mujeres sobresalen del anonimato. Y esta es otra de las características femeninas. Es decir, cuando se fusila a una mujer, cuando se asesina a una mujer, no se la está fusilando o asesinando por un hombre muchas veces, sino por el hecho femenino, es decir, el conjunto de las mujeres representadas en ellas. El patrón colectivo, por lo tanto, en la mujer es fundamental. El patrón colectivo frente a patrón individual. No son las únicas mujeres. De esas 87, 13 eran las 13 rosas, que las identificamos con nombres, apellidos, quiénes eran. Pero no pudimos llegar a todas, a saber quiénes eran todas y cada una de ellas. Otro aspecto interesante es que cuando se agrede hasta tal punto, se ejerce hasta tal punto la violencia sobre la mujer, se actúa sobre una mujer joven o de mediana edad, en edad de reproducirse, madre de familia o potencial madre de familia, y esta es otra de las enseñanzas, entre comillas, que el régimen quiere transmitir. Es decir, por no haber cumplido con los cánones femeninos, vais a sufrir las consecuencias, porque el único papel de la mujer es el papel de madre y de esposa, y vosotras no lo habéis cumplido o lo habéis transgredido, y por lo tanto vais a ser castigadas. En este ámbito también hay que recordar que la mujer es un elemento menor cuantitativamente en la represión frente a los hombres. Hay indudablemente muchos más hombres que mujeres, y sin embargo es importante recordar que la mujer está ahí, y que la mujer cumple ese papel de primera línea, pero cumple también un papel crucial en la retaguardia. De tal manera que si obviásemos cuántos presos sobreviven gracias a la labor de la mujer en su familia, a la labor de la mujer que busca comida, a la labor de la mujer que sostiene a los hijos cuando el marido está encarcelado, creo que ese realmente es una figura gris que hay que recuperar, para nosotros y para ampliar el abanico de lo que fue la acción de la mujer ante la violencia franquista. Bueno, pues si dice Mao Zedong, hoy no muy nombrado, o Mao Zedong, ¿no? Ya no sé cuál es el nombre que utilizan los nuevos hombres de China, ¿no? Que no se sabe muy bien a qué régimen se refiere, ¿no? Si es comunista o es capitalista o es simplemente el gato que caza a todo tipo de ratones, ¿no? Bueno, pues en ese ámbito decía Mao Zedong, me gusta más la denominación antigua, que la mujer era la otra mitad del cielo. Bueno, pues hay que decir que en el franquismo la mujer era la otra mitad del purgatorio y a veces del infierno. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí para comentarlo, ¿no? Logística. Hemos detectado